Paz a vosotros, bienvenidos a TV Churubusco. Es un placer tenerte con nosotros. El día de hoy queremos hacerte sentir bienvenido y darte las gracias por acompañarnos. Este es un espacio creado especialmente para ti, en el cual hemos creado programas, recursos y predicaciones bíblicas con el fin de que puedas vivir una vida más cercana a Dios, con paz y armonía. El día de hoy hemos creado esta predicación especialmente para ti. En un momento más comenzamos. Paz a vosotros. Gracias, nuestro hermano. Paz a vosotros. Tomen su lugar, hermanos, por favor. Un segundito nada más. Voy a enviar la presentación, que todavía no lo termino de hacer, para que los hermanos lo tengan. Un segundito, hermanos. Listo, ahora sí, para que mis hermanos lo puedan proyectar. Hermanos, el día de hoy vamos a hacer lo siguiente. Nosotros tenemos familiares, que cuando leemos la Biblia nos han llegado a preguntar, bueno, tú que lees la Biblia, hay un libro muy interesante que es un libro profético, platícame acerca de él, y es precisamente el libro de Apocalipsis. Cuando alguien nos pregunta, ¿cómo puedo entenderlo? ¿Cómo puedo saber de qué se trata? Y es un libro, por supuesto, complejo. Son pocos capítulos, solamente son 20 capítulos, pero lo importante de Apocalipsis es qué me va a enseñar y a dónde me va a llevar. El día de hoy vamos a hacer un resumen de este libro de una manera en que podamos nosotros entenderlo, de forma en la que para nosotros sea así, entendible, cuál es la razón de él, y además de todo eso, que nosotros podamos llevarlo hacia alguna persona que no conoce la Biblia y que pueda decir, ¿cómo puedo entenderlo? ¿De qué manera puedo entender este libro tan complejo? Muy bien, vamos a iniciar con esto. La palabra de Dios nos dice en el preámbulo, en la parte inicial del libro, lo siguiente. Vamos a abrir la escritura y vamos a pedirles, hermanos, que lo hagamos de esta manera. El capítulo número 1 nos va a narrar lo siguiente. Dice así, ¿qué cosa es este libro? ¿De qué habla? Apocalipsis, ¿cuál es su fin, su propósito? Versículo número 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder presto, y la declaró enviándola por su ángel a Juan, su siervo. ¿Qué significa entonces, hermanos, este libro? ¿Cuál es el nombre? El nombre, como sabemos muy bien, es Apocalipsis, pero ¿qué significa? Vamos a poner aquí en la pantalla, hermanos, lo que significa la palabra como tal. Apocalipsis significa acción de descubrir. Eso es lo que significa Apocalipsis, algo que se descubre. Es como si algo tuviera un velo y le quitamos el velo y podemos ver qué es lo que hay. Eso es Apocalipsis. Por lo tanto, es quitar la cobertura, poner al descubierto. Algo que no sabíamos se va a escribir en el libro para que podamos tener entonces el concepto, la enseñanza de lo que tiene, algo que no conocíamos. En forma particular, hermanos, hay muchos apocalipsis. Si ustedes ven en la historia, hay muchos apocalipsis, incluso cristianos. Nosotros solo tenemos uno, que lo tomamos como el canónico. ¿Qué significa la palabra canónico? El que es, mi hermana Vero. Canónico, ¿qué significa? Que es el que está aceptado como tal. De todos los demás apocalipsis que hay, tomamos este. Y este forma parte de la Biblia. Este es el Apocalipsis de Juan, es un libro profético que pone al descubierto un futuro que era oculto o desconocido acerca, y aquí nos va a hablar de qué, del juicio final y del fin de los tiempos. Apocalipsis no significa fin de los tiempos. Apocalipsis sí significa algo que está cubierto y se descubre. Eso solamente significa Apocalipsis. Pero este en particular, el Apocalipsis de Juan, nos va a revelar el juicio final y el fin de los tiempos. Entonces tiene una razón, tiene la razón de enseñarnos lo que va a ocurrir en el futuro y va a tener también un objetivo que vamos a platicar el día de hoy. ¿Cuál es la razón por la cual Dios nos muestra este camino? Y vamos a iniciar. Para esto, hermanos, voy a colocar entonces diagramas que nos van a ayudar a entender
El libro, yo les decía, como si lo estuviéramos explicando a alguien que nunca ha leído este libro. ¿Qué tiene? Siguiente diapositiva, mis hermanos. Nos va a hablar acerca primero de una época en la cual estamos nosotros viviendo. Y en ella nos va a describir algo muy importante. Nos va a decir, la época en la que tú estás viviendo va a haber guerras. Y eso lo podemos constatar, ¿hay o no? Por supuesto. Otro punto, rumores de guerras. ¿Qué es un rumor de guerra? Alguien que piensa que parece que viene una guerra, pero no se da. Ahorita, hermanos, ¿existen guerras en el mundo? Muy bien, ¿qué guerra hay, mi hermano Escoto? Ucrania y Rusia, por ejemplo. ¿Qué rumor de guerra hay? China, Estados Unidos, por ejemplo, puede pasar. ¿Qué más? Exactamente, ¿qué más han escuchado? Rumores de guerra actuales. Se dice que si esta guerra entre Rusia y Ucrania se vuelve más problemática, va a involucrar a todos los países del mundo, porque tiene una situación muy extraña y peculiar. Ucrania no pertenece a la Unión Europea y no pertenece a lo que se llama OTAN. ¿Han escuchado eso? La OTAN es un organismo que se creó después de la Segunda Guerra Mundial para proteger a las naciones, pero ¿qué es lo que hacen al protegerse? Ponen en sus países, ponen misiles para protegerse del otro grupo. Ucrania no está ahí, pero quiere entrar, y si quiere entrar, va a colocar misiles en su territorio, y eso va a estar enfrentito de Rusia, y entonces a Rusia no le conviene, ¿y qué es lo que dice? Pues los quiero que no se integren a la OTAN, porque si lo hacen, voy a tener enfrente de mi casa, de mi país, unos misiles que van a estar apuntándome. Y entonces esa es la razón. Cada quien tiene su manera de ver la guerra, tanto un lado como el otro. Pero hay unos grupos de países que defienden a un grupo y otros que defienden a otro país. Y entonces, ese es un gran punto que a veces nosotros lo pasamos de largo, pero pudiera ser el desencadenamiento de una guerra mucho más grave de la que nosotros tenemos. El problema también es, Rusia tiene una cantidad enorme de conductos de gas para toda Europa. Si ellos dejan de mandar el gas, es el momento en el cual los países de Europa no pueden sobrevivir. Son lugares muy fríos y sin gas no pueden tener aires acondicionados, no pueden tener clima, ¿no? Entonces es una situación muy compleja entre económica, social, política, de todos los estilos. ¿Hay rumores de guerra? Por supuesto que lo dice Apocalipsis. ¿Qué más? Hay falsos cristos. Esta época es donde más cantidad de iglesias hay, de todo tipo, y todos nos dicen que tienen al Cristo verdadero. Y nuestro gran problema es, ¿y cuál es el Cristo verdadero? ¿Cuál es el que va a ser? Bueno, ¿quién nos lo está enseñando? Apocalipsis. ¿Qué más nos dice? Incredulidad. El mundo está sumido en una situación en la cual cada vez es más difícil creer en Dios. Si ustedes hablan con sus familias, con su familia, con sus amigos, ¿qué van a decir? ¿Crees en Dios? Sí, sí creo en Dios. ¿Qué significa Dios para ti? Pues para muchos es solo la comunión, ir a la iglesia cuando hay una boda, pero la religión en sí, ¿qué está ocurriendo? Cada vez la gente la vive menos y entonces hay incredulidad. Decía la Biblia que cuando existiera una situación en la que todo mundo dice paz y seguridad, es cuando más tenemos que tener conciencia de que viene algo importante. Esto nos lo va a decir el libro. ¿Qué nos va a decir el libro también? Que hay un poder que la Biblia le llama bestia. Y le llama bestia porque es un poder que es en contra del ser humano, pero que ese poder tiene también el control económico, político y religioso. Quiere decir entonces que este libro nos va a describir cómo va a funcionar el mundo desde el punto de vista económico, cómo va a funcionar el mundo socialmente, cómo se van a unir los países para poder estar en contra de una situación o de otra. Esto nos lo va a describir Apocalipsis. Nos va a decir incluso también lo siguiente. Vamos a leer una parte de la Biblia de este libro donde nos va a narrar una forma de control económico. Dice Apocalipsis capítulo número 13,
en su versículo número 16. Dice así, capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 16. Y hacía que a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes. Versículo 17. Y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Mucho se habla acerca de si existe o no va a existir una bestia. ¿Y qué dice la Biblia en Apocalipsis? Que sí va a haber, y que esta bestia va a tener un control social. Aquí dice que libres, siervos, ricos, pobres, todas las personas van a estar en este control. ¿Cuál va a ser la manera de controlar? Pues hermanos, la forma en la que nosotros sobrevivimos, ya en nuestro mundo. En el mundo del Antiguo Testamento, pues hermanos, se podía sembrar y con lo que sembraba uno podía comer. Pero en nuestro tiempo no pasa así. ¿De qué vivimos? ¿Cuál es el recurso que tenemos? Dinero. No sembramos. ¿Qué hacemos si queremos comer? Comprar. Si queremos vivir, necesitamos tener dinero para comprar. Por eso trabajamos. Por eso la Biblia lo enmarca hacia el futuro, hacia un futuro que ya es muy cercano al nuestro, en el cual nuestra forma de vida es con dinero. Y entonces, ¿cuál va a ser el control? Precisamente el dinero. ¿Quieres comprar? ¿Qué tienes que tener? Una señal. ¿En dónde? ¿En la frente o dónde más? O en la mano. Y entonces, tienes la señal, puedes comprar. Oye, pero quiero vender. Si quieres vender, también. Comprar o vender va a tener que existir una transacción, y para que exista esa transacción necesitas tener esta señal. Es un control económico. La Biblia entonces nos dice en Apocalipsis que nos narra un control económico, político, religioso y social. ¿Qué más nos habla también? Nos habla acerca de que va a existir una mujer que va a tomar un control en el mundo. Lo vimos la semana pasada. Y esa siempre hemos visto a una mujer como ¿qué, mi hermana Cervantes? ¿Qué representa a una mujer en la Biblia? Una iglesia. Y entonces dice, va a haber también un sistema religioso que va a tomar control sobre el mundo. Y esto también está en la Biblia. Y nos lo describe cómo es y cómo funciona. Mi hermano Marcial. Bueno, esa es un tema aparte que vamos a ver con toda calma. ¿Qué más nos va a narrar la Biblia? Mucho se habla, hermanos, acerca de cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto. Y cuando estaba en Egipto, Dios los libera, y al liberarlos, poderlos liberar, no hubo otra manera más que enviarles plagas a los egipcios. ¿Se acuerdan de eso, no, hermanos? Muy bien, mi hermana Rachel, ¿cuántas plagas hubo en el tiempo de Egipto? 10 plagas. ¿Cuántas plagas habrá en el futuro? 7. No son las mismas, son diferentes, pero el Apocalipsis nos va a decir, mira, ten cuidado, porque va a haber un momento en el cual el mundo va a sufrir. Ya no solamente Egipto, eso fue en el tiempo del pueblo de Israel, sino Apocalipsis nos extiende el panorama y nos dice, el mundo completo va a tener una circunstancia difícil para vivir. Y vamos a ver algunos de los ejemplos. Capítulo 16 de Apocalipsis, y son las plagas que encontramos aquí. Capítulo número 16, versículo número 1, nos dice así. Y oí una gran voz del templo que decía a los 7 ángeles, id y derramar las 7 copas de la ira de Dios sobre la tierra. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Mi hermana Leti, la primer plaga, ¿en qué consiste? ¿A quién les va a llegar la primer plaga? Es que entonces Apocalipsis nos dice, mira, vas a comprar y vender y te tienes que poner una señal, pero después tiene una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia?
La primer plaga es contra todas las personas que se dejaron poner esa marca, ya sea en la frente o sea en el brazo. Quiere decir, al principio sobreviví porque pude comprar y vender, pero después la primer plaga es directamente sobre ellos. Segunda plaga, mi hermana Judith, dice así el verso. Y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y se convirtió en sangre como de un muerto, y toda alma viviente fue muerta en el mar. ¿En qué consiste esta segunda plaga, mi hermana Judith? El mar se vuelve sangre. Muy bien. ¿Qué es eso? ¿Qué impacto tiene? Nos dice la Biblia que cuando llegue esta plaga, los animales que están en el mar, ¿qué les va a ocurrir? Van a morir. El problema es muy grave, porque cada vez más dependemos de los productos que son del mar. Y hermanos, es una situación muy complicada. Existe ya en estos tiempos algo que se llama marea roja. ¿Han escuchado de eso? Son unos microorganismos pequeñitos, pero que esos microorganismos, cuando el pez lo toma, le causa un efecto y muere. Y entonces, hermanos, dice aquí que va a existir una plaga así y todos los animales del mar van a morir. Siguiente punto, se complican las cosas. Número 4. Y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron, ¿en qué? En sangre. Mi hermana Aurora, ¿en qué consiste esta tercer plaga? ¿Sí? El agua, ¿en qué se convierte? En algo que no es potable. ¿De dónde sacamos el agua actualmente? ¿De los ríos o de las fuentes de aguas? ¿Cómo le llamamos actualmente a una fuente de agua? Un pozo, exactamente. Muchas colonias de las ciudades, de los países, de los lugares del mundo, toman agua de los ríos o de los pozos. ¿Qué pasaría en su casa, hermanos, si al abrir la llave el agua no es potable? Hermanos, ¿qué ocurriría? Y que fueran a la tienda a querer comprar agua y estuviese escasa, que no hay agua, ¿qué ocurriría? Es un desastre, hermanos, porque nosotros podemos vivir al menos unos 40, 50 días sin alimento o más, pero ¿qué creen? Sin agua no sobrevivimos. Así que entonces esa es una plaga. ¿Quién nos lo está describiendo? Apocalipsis. ¿Qué nos dice? Prepárate porque eso es lo que va a ocurrir. Muy bien. Y así viene, por ejemplo, la cuarta plaga. La cuarta plaga tiene que ver con el sol, que va a tener una potencia mayor en su calor. Y ya lo comenzamos a sentir, ¿o no es así, hermanos? La Ciudad de México, donde vivimos nosotros, antes era un lugar templado e incluso frío. Me acuerdo cuando era niño, hermanos, que de verdad en las épocas de calor nunca sentíamos el calor que sentimos hoy. Y así ha pasado en todo el mundo. Hace unos cuantos días se desprendió de la parte norte de nuestro mundo, se desprendió un como glaciar que está del tamaño de Inglaterra. Y hermanos, ¿eso qué va a provocar? Que se deshaga y que suban las mareas. Y hermanos, es una infinidad de problemas que ocurren. Y entonces el sol va a calentar. Y esto es una plaga. El quinto, hermanos, se refiere a que la silla de la bestia, esa que hablamos, en el versículo número 10 dice así: y el quinto ángel derramó su copa sobre la silla de la bestia, y su reino se hizo tenebroso, y se mordían las lenguas de dolor. ¿Qué está hablando de este punto, mi hermano Isaí? ¿Qué va a pasar en la quinta plaga? Un gobierno difícil, muy bien. ¿Qué más? ¿Han escuchado ustedes de la Inquisición? ¿Qué significa eso? Que cuando alguien no creía como los demás, ¿qué le hacían? Bueno, la quinta plaga, ¿qué creen que es? Una persecución y una forma en la cual el gobierno que está se va a volver tenebroso. De manera entonces que todo aquel que no crea, que no sienta, que no diga, como nosotros decimos, es perseguido. Esta es la quinta plaga. La sexta plaga se refiere a lo siguiente: van a salir de un ser que describe Apocalipsis como un dragón, que se llama Satanás,
y de él van a salir 3 espíritus, como si fueran ranas. ¿Y a dónde van a ir? A los reyes de la tierra, a los gobernantes. ¿Qué les van a decir? Vamos a congregarnos y vamos a hacer una guerra contra un pueblo que tiene muchos recursos monetarios. ¿Qué país creen que es? Israel. Y hermanos, pues van a convocar a una guerra. Un nombre que hasta en las películas sale. ¿Cómo se llama esta guerra? Armagedón. Y lo describe la Biblia. 7ª plaga, mi hermana Eva, ¿a qué se refiere? ¿No se acuerda? Un temblor que nunca jamás ha habido, a pesar de que hemos tenido temblores de verdad grandes, hermanos. Y aún así, este va a ser el más grande de todos. ¿Qué más va a ocurrir? Granizo. ¿Qué más? Fuego. Y hermanos, esta es una destrucción que va a ocurrir en la 7ª plaga. ¿Quién nos los está narrando? Apocalipsis. Nos dice que va a ocurrir esto. Siguiente diagrama. Seguimos aquí en el mismo diagrama, mis hermanos, por favor. Lo podemos poner. Ya vimos 7 plagas, castigo al mundo, la batalla del Armagedón, el temblor y un granizo, que es la 7ª plaga. Y cuando todo eso esté ocurriendo, Apocalipsis nos va a narrar y nos va a decir, ¿sabes por qué ocurre esto? Porque estamos preparándonos para un acontecimiento que va a romper todos los esquemas humanos. ¿Qué cosa es? La venida de Cristo. Apocalipsis nos va a narrar esto, la segunda venida de Cristo. Le llama la 7ª trompeta, le llama el misterio de Dios consumado, y es la venida de Cristo. Nosotros creemos entonces que Cristo va a venir por segunda vez, y que va a llegar, y que, hermanos, va a reinar en este mundo. Siguiente diagrama, también nos los va a narrar Apocalipsis. Pasamos al siguiente diagrama. Es el inicio de un reino de Cristo. ¿Cuánto tiempo va a reinar? 1000 años. Pero va a ocurrir lo siguiente. La palabra de Dios va a ser expuesta, narrada, predicada en todo el mundo. Mis hermanos, me voy a preguntar a mi hermano, ¿quién va a predicar la palabra de Dios en el milenio? Sí, los que creyeron en Cristo. Cuando venga Cristo, viene un elemento muy importante, la resurrección. Resucitan todos los que creyeron en Él y las personas que estén vivas se van a transformar para que reinen con Cristo. Ellos se van a dedicar a predicar el Evangelio en todo el mundo. Y cuando decimos ellos, ¿a quiénes estamos refiriéndonos? ¿Quiénes queremos que sean? Nosotros, ¿o no es así, hermanos? ¿Cuál es nuestro objetivo? Que cuando Cristo venga, ¿qué nos ocurra? Si ya estamos muertos, ¿qué queremos que nos pase? Que resucitemos, hermanos. ¿Dios tiene el poder de resucitarnos? Por supuesto, por eso cuando Jesús vino, Él nos mostró que sí tenía el poder. Pero, hermanos, si estamos vivos, nos va a transformar. ¿Cuál va a ser nuestro papel? Hermanos, predicar el Evangelio en todo el mundo. ¿Estamos de acuerdo? Pero para que suceda bien, necesitamos quitar un enemigo. ¿A quién tenemos que quitar? A Satanás. Dice, hermanos, la Biblia, que Satán va a ser atado, que no se le va a dejar trabajar. ¿En este tiempo trabaja? Hermanos, por supuesto que trabaja. Lo más sencillo que hace es, hermanos, que nuestra mente esté pensando en otra cosa, menos en la predicación. Pero también, ¿en qué otra manera trabaja Satán? En muchas maneras, hermanos. Nos manda pensamientos, nos manda situaciones, nos ponen a prueba. Y hermanos, Satán está completamente aquí. Dice la Biblia que de todos los lugares, él prefiere la iglesia. ¿O no es así? ¿Por qué? Que Satán es como un león rugiente que anda alrededor buscando a quien devorar. Y precisamente a quien quiere devorar es aquel que quiere esforzarse por conocer de Dios. Aquel que no conoce a Dios, pues, hermanos, no importa porque no conoce a Dios. Pero ¿quién es su objetivo? Aquel que se está desviando de lo que él quiere. Su objetivo es: no quiero que el mundo conozca de Dios. Y por eso se llama el padre de la mentira.
todo lo que significa una doctrina de mentira. Ahora, hermanos, la mentira está en todos lados. Nos llega un mensaje y no sabemos si es verdadero o si es mentira. No sabemos si esta noticia es una verdad o no. Nos hablan acerca de las vacunas, incluso. ¿Cuánto se habló acerca de eso? ¿Y cuánta opinión había? Si era bueno, si era malo. En nuestro tiempo, un mecanismo de comunicación es como ese, y entonces las opiniones van por un lado, por el otro. Y hermanos, la verdad es difícil a veces de encontrarla. Satán es el padre de la mentira. Entonces, entendiendo eso, dice aquí que va a ser atado. Nos va a dejar trabajar por 1000 años. Eso nos lo narra Apocalipsis. Muy bien, mi hermano Joel Vázquez. ¿Qué pasa cuando termine el milenio? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué ocurre, hermanos? Satán, que estaba atado, ¿qué va a pasar con él? Lo desata. Y entonces uno dijera, bueno, pero a ver, ¿para qué lo desatamos? Si ya sabemos cómo es. ¿O no es así, hermanos? Mi hermano Alejandro, ¿qué va a provocar Satán? Exactamente. Está durante 1000 años gobernando Dios. Jesucristo. Está gobernando Jesús. Y la gente se convierte, la gente se bautiza, la gente cree en Dios. Incluso los países más alejados que nunca creímos, como Egipto, van a celebrar cabañas. ¿O no es así, hermanos? Todo el mundo. Pascua, Pentecostés, cabañas, las fiestas. Muy bien. Pero, hermanos, no toda la gente está convertida. La gente tiene sus hijos crecen y tienen otros hijos y la gente va creciendo. Pero, hermanos, cuando termine el milenio, Satán lo sueltan. Y lo suelta Dios con un propósito. ¿Están creyendo en mí porque realmente creen en esto o porque no les queda otra alternativa? Entonces es una prueba. ¿Qué hace Satán? Va contra todos y los trata de decir, a ver, Jesús nos está gobernando, pero estamos en contra de Él. Vamos a unirnos y vamos a provocar una guerra. Y hermanos, se hace una rebelión y Él la provoca. Y van contra la ciudad santa donde está Jesús gobernando, el Hijo de Dios. Y en ese momento, dice Apocalipsis, vas a caer del cielo, no se hace la guerra. La primera guerra de Armagedón sí se hace, pero esta no se hace, solo se convoca. Y cuando están a punto de iniciar la guerra, ¿qué ocurre? Dice la Biblia que cae del cielo fuego y granizo. Y a toda la gente que está en ese momento viva, toda esa gente que se rebela, en ese momento termina su vida. Pero no solamente eso, se aprovecha ese momento para dos cosas importantes. Todo el mundo y los cielos con ese fuego se queman. ¿Cómo se le llama esto? Purificación. Se queman los cielos, la tierra, no se quita la tierra, sino se purifica con el fuego. Y entonces esto ocurre en el final del milenio. Pero también ocurre algo más. Dice nuestro Dios, ya no queremos a Satán. Se le acabó el tiempo. Desde el principio que existió, este es su momento final. ¿Qué se le hace a Satán? Mi hermana, le voy a preguntar, mi hermana Araceli, ¿qué le pasa a Satán después de los 1000 años? ¿Qué le van a hacer? ¿Qué le hace Dios? ¿Sí? ¿A dónde lo envía? Al lago de fuego. Como es un espíritu no se puede matar, se le llama aniquilación. Y entonces ahí se deposita a Satán, a la muerte, ya no va a haber más muerte, a la bestia, al falso profeta, y todos ellos quedan en el lago de fuego. Y eso es el término de lo que es el milenio. Y hermanos, vemos ahora una tierra purificada, unos cielos purificados. Muy bien, último paso. ¿Qué ocurre, mi hermana Aurora? ¿Qué va a pasar? Tantito se quita su cubreboca para oírle, hermana. Se entrega el reino, el Hijo de Dios, ¿a quién le va a entregar ahora el reino? Al Padre, muy bien. ¿Qué más?
Comienza el reino eternal. Muy bien. ¿Qué más, mi hermano David Tlaxcoapan? ¿Falta algo? Exactamente, desciende del cielo una ciudad que se llama la Nueva Jerusalén. Esta ciudad está descrita aquí, capítulo número, vamos a leer, número 21 de Apocalipsis, y nos dice así. Dice así la Biblia, capítulo 21, versículo número 1. Y vi un cielo, ¿qué, hermanos? Nuevo. ¿Y qué más? Y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron y el mar ya no es. Me detengo para que nos quede muy claro. Aquí dice una tierra nueva. ¿Y un qué? Podríamos pensar que esta tierra se va y ponen otra, pero para entenderlo bien, la Biblia tiene textos que nos ayudan a entenderlo. Dejen un poquito en paréntesis Apocalipsis y vamos a ir a Pedro. Abran su Biblia en Pedro y vamos a ver lo que dice la segunda de Pedro, para que podamos entender, hermanos, esta parte de la Escritura. Dice la Biblia, segunda de Pedro, capítulo número 3, versículo número 10, dice así, capítulo 3, segunda de Pedro, versículo 10. Mas el día del Señor, ese día, vendrá como un ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están, ¿qué les va a ocurrir? Serán quemadas. Dice el versículo número 12, esperándonos y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán encendidos, en el cual los cielos siendo encendidos serán deshechos y los elementos siendo abrasados se fundirán. ¿Qué va a ocurrir? Todo el mundo, todo el cielo va a ser purificado. ¿Para qué necesita ser purificado? ¿Por qué purificarlo? Porque desde la sangre de Caín, de Abel, desde la sangre de Abel, ¿qué le ha ocurrido a la tierra? Está contaminada. Y hermanos, se contamina todo el tiempo. ¿Y entonces qué se necesita hacer? Purificarla. ¿Qué cosa purifica? El fuego. Y entonces por eso dice Apocalipsis, una tierra nueva, purificada y un cielo nuevo. Estando ahí, ahora sí regresamos a Apocalipsis, capítulo número 21, que estamos leyendo. Y nos dice el versículo 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, Jerusalén nueva, que descendía del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. Muy importante, versículo 4. Y limpiará toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Comienza entonces el reino eternal. ¿Qué va a cambiar? Según este versículo, ya es la tierra purificada, cielos purificados. Dijimos que desciende la nueva Jerusalén. ¿Qué más? Hay algo muy importante humano. ¿Qué ocurre? Hermanos, algo que exactamente, lo que el ser humano necesita, el consuelo para poder vivir, para poder salir adelante. Hermanos, nosotros como humanos siempre tenemos angustias, siempre tenemos problemas. Lloramos cuando perdemos a una madre, a un padre, lloramos cuando se va un familiar, lloramos en la vida, hermanos. ¿Qué ocurre aquí? Lo que ocurre es que Dios nos coloca en una etapa completamente diferente. Esta es la parte importante de la predicación de hoy. ¿Para qué todo esto? ¿Cuál es la razón de todos estos acontecimientos? ¿Para qué escribe nuestro Dios y envía este libro de Apocalipsis? Yo quiero resumirlo de la siguiente manera. Cuando el ser humano fue creado,
el ser humano, primero Adán y luego Eva, Dios hubiese querido que el ser humano siempre estuviese así. Hizo a un hombre, dice la Biblia, perfecto. Y para tener perfección era un hombre feliz, una mujer que vivían en felicidad, que vivían en armonía, que vivían en una reciprocidad que los hacía sentir la vida. La voz de Dios se paseaba en el huerto. ¿Y quién la escuchaba? Adán y Eva. Tenían un contacto y una relación directa con Dios. No necesitaban otra cosa. Escuchaban la voz de Dios. Esto se le llama en la Biblia plenitud. Plenitud se le llama a ese hecho de ser un ser humano capaz de tener felicidad, armonía, paz, tranquilidad y una relación directa ¿con quién? Con Dios. Pero cuando el ser humano peca, hermanos, lo excluyen de ese paraíso. ¿Cuál es la idea de nuestro Dios? Que nosotros, los más que se puedan, regresemos a la misma circunstancia como estuvo Adán y como estuvo Eva. ¿Quiénes? Los que lo merezcan. ¿Quiénes? Quienes se esfuercen. ¿Quiénes? Quienes lo logren. Por eso es todo esto. Y el libro de Apocalipsis tiene una finalidad, decirnos que toda la angustia del ser humano tiene un término. Imagínense, hermanos, a los hombres perseguidos en el tiempo de Juan. ¿Juan en dónde estaba escribiendo este libro? Estaba desterrado. ¿En qué lugar? En Patmos, pero no era el único. Había gente muerta, había gente desterrada, había gente esclavizada. Y escribirles y mandarles un mensaje a Dios y decirles, el mundo tiene esperanza. Van a ocurrir todas estas cosas, pero yo voy a quitar toda lágrima de los ojos de ustedes. Esta es una gran bendición. Mi hermana Lidia. Sí, es antes de eso. La segunda, cuando es la resurrección de la gente impía, es cuando llega precisamente el momento en el cual está descendiendo el fuego, ahí se da la segunda resurrección. Bueno, no la segunda, sino la resurrección de los impíos. Y en ese momento se termina con todo eso. Pero la idea importante, hermanos, que hoy quisiera tomar en cuenta es qué importancia tiene Apocalipsis, escrito en un momento de angustia, en un momento de persecución, en un momento de aflicción. Y es una carta, es un libro con muchas situaciones difíciles. Si lo vemos, una bestia, una mujer, el poder, la señal, la muerte. Pero finalmente lo que dice Dios es, yo quiero limpiarles toda lágrima de los ojos de ustedes. Quiero que sean seres humanos íntegros, plenos, felices. Y finalmente, hermanos, es lo que nuestro Dios quiere que nosotros podamos obtener. Vamos a leer estas diapositivas que tengo aquí, que tenemos esta parte. Propósitos de Dios dice así. Porque así dijo Jehová, que crió los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la crió en vano, para que fuese habitada la creó. Yo Jehová y ninguno más que yo. No es el puro hecho de decir yo puedo crear vida, sino el que esa vida que Dios crea sea una vida capaz de vivir, de aprender, de conocer, de relacionarse con Dios. Siguiente verso. Y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y la muerte no será más. Y no habrá más llanto. ¿Qué más? Ni clamor, ni dolor, porque todas las cosas son pasadas. ¿Cuál es el objetivo de Dios? Regresemos al inicio. Que haya gente que viva como Adán y que viva como Eva. ¿Qué más? Voy a leerles esto. Plenitud humana. ¿Quién no quiere ser feliz? No hay nadie que no aspire a conseguirlo. La felicidad es un estado del ser que todos y siempre hemos deseado. Fíjense estos dos puntos, todos y siempre. La felicidad es un estado de nuestro ser que todos y siempre hemos deseado. Así pues, si al sustantivo felicidad le sumamos los adverbios todos y siempre, el resultado es el bien común más universalmente perseguido, más universalmente necesitado y el más estimado. ¿Qué nos está regalando Dios?
lo que siempre el ser humano ha querido: felicidad, armonía, paz, integridad. Ese es el regalo de Dios. ¿Tiene que ocurrir todo esto? Sí, porque es una prueba. Porque debemos de decirle a Dios: sí, yo quiero llegar ahí, yo quiero entender la vida, yo quiero entender el propósito de Dios. Y quiero terminar, hermanos, con esta narración que dice así: se debe rogar que Dios nos conceda una mente sana en un cuerpo sano. Yo, hermanos, podemos decir, si yo estoy sano, estoy bien, pero no solo es eso, sino que esté sano y que mi mente, ¿cómo esté? Esté sana. Que no solo esté sano mi cuerpo, sino que esté sana mi mente. ¿Qué más? Pedir un alma fuerte que carezca de miedo a la muerte, que considere el espacio de vida restante como un regalo, que pueda soportar cualquier clase de esfuerzos, que no sepa de ira, que esté libre de ansias, que crea que las adversidades y terribles trabajos son pruebas de vida. Saber que la vida y la muerte son de Dios y que la eternidad es el regreso al principio de la creación. Eso es lo que creemos, hermanos. Va a pasar todo esto, pero esto es el trabajo que hace Dios para regresarnos al principio y llenarnos de eternidad, llenarnos de paz, llenarnos de amor, llenarnos de su amor, de su armonía, de todo lo que implica, lo que significa una vida humana. Hermanos, que el libro de Apocalipsis nos sirva siempre como una guía, que lo leamos, lo analicemos, veamos todo lo que dice ahí porque es muy complejo, y que resumamos siempre: el objetivo de Dios es darle vida al ser humano. El objetivo de Dios es que logremos tener la felicidad que Él siempre quiso que tuviésemos y encontrar la armonía que necesitamos con Él. Una armonía en la cual podamos escuchar su voz. Dice Apocalipsis al final: ya no van a necesitar ni sol ni luna, porque Dios mismo va a ser su sol. Ya no van a necesitar que tengan que comer, ya no van a necesitar muchas cosas. Dios va a ser la luz de su vida y de su existencia. Eso es lo que nos promete nuestro Dios, y ese es el gran propósito de este libro que hoy tenemos en nuestras manos. Que Dios los bendiga, hermanos. Paz a vosotros. En TV Churubusco y la Iglesia de Dios Israelita estamos comprometidos a ofrecerte contenido que enriquezca tu comprensión y amor por las Escrituras. Todos los días presentamos un nuevo tema bíblico, cuidadosamente preparado para ayudarte a nutrir tu relación con Dios. Si deseas recibir notificaciones de nuestros nuevos temas, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. De esta manera, no te perderás de ninguno de nuestros mensajes. En TV Churubusco estamos dedicados a proporcionarte recursos que faciliten tu estudio de la Palabra de Dios. Si deseas conocer más de nuestro contenido, búscanos en Facebook, YouTube o Spotify. Muchas gracias por acompañarnos en este video. Los esperamos en el siguiente. Paz a vosotros.